Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del seminario BAID del mes de agosto del año del Señor 2024. Lo saluda su servidor y amigo, el doctor José Daniel López Barrientos, eh, de la Facultad de Ciencias Actuariales. En esta ocasión vamos a tener un BAID que se llama Algorithmic Trading Based on Markov Chain and Fuzzy Logic System. Nuestros expositores son dos expositores de lujo. Nos vamos a utilizar los manteles largos, a utilizar la pipa y los guantes, porque van a presentarnos dos de nuestros estudiantes más aventajados en la maestría en estadística. Se trata ni más ni menos que de los actuarios Gerardo Álvarez Sánchez y Juan Alberto Hernández Estrada. Hola Gerardo, hola Juan Alberto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por presentar. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad. No, hombre, un placer. Miren, Gerardo Álvarez es ingeniero financiero, pero además es quant en Vector Casa de Bolsa. Por otro lado, Juan Alberto, pues es un actuario y además es un especialista en riesgo de mercado en Multiva. Así que como pueden ver, pues vienen de dos compañías diferentes y bueno, pues estas compañías se hermanan cuando se trata pues de presentar para la maestría en estadística. Entonces, pues sin más, Gerardo, Juan Alberto, Gerardo, dejo la palestra para que ustedes la utilicen. Les cedo el foco y bueno, pues muchísima suerte. Bienvenidos. Perfecto, muchas Gracias, gracias. Daniel. Listo, me avisan cuando lo puedan ver. Ya podemos. Va que Perfecto. va. Bueno, el tema que el día de hoy vamos a estar tratando va a ser el trading algorítmico basado en K-means, cadenas de Markov y la parte del fuzzy logic. Eh, Antes de empezar, ahora sí que de fondo acerca de este tema, es muy importante dejar en claro que en los últimos años hemos estado viendo el contenido en Internet donde se venden supuestas estrategias de trading, de Forex, eh, donde muchas veces las personas te dicen que tienes que ver un gráfico, tienes que poner líneas, análisis técnico, que el análisis técnico te va a ser rentable y la verdad es que no. La verdad, en el sector cuantitativo, en los hedge funds, no se usa el sistema, el análisis técnico. Eso se tiene como apartado. Se cree que es algo como de fe, no algo matemático, razonable. Pero por otro lado tenemos toda la parte cuantitativa, la parte matemática, probabilística, estadística y más que nada de programación. Eso es lo que realmente sustenta todo el trading que día a día ejecuta Citadel, Renaissance Technologies, Point72, entre otros hedge funds. El día de hoy les vamos a presentar una estrategia que encontramos donde se emplea los algoritmos de clusterización de K-means. Utilizamos matrices de transición de cadenas de Markov y aparte creamos un sistema de toma de decisiones con lógica difusa. Entonces, Albert, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Claro. Uy, uy. Bueno, ¿qué vamos a abordar aquí? Pues como sabemos, o sea, vamos a abordar los K-means, el clustering, las cadenas de Markov y el fuzzy logic. Bueno, primero que vamos a aclarar que es los K-means, ¿no? Que es un algoritmo de clusterización usado para participar en la data en cada grupos. ¿Esto de qué nos sirve? Pues es una técnica de aprendizaje no supervisado y lo que queremos en este caso es buscar clusters, o sea, buscar las características más similares y buscamos minimizar la variabilidad entre estos clusters y a su vez maximizar la diferencia entre estos clusters. O sea, de que no se o sea, evitamos que se parezcan lo más posible, pero si se parecen, vamos a buscar que se parezcan lo más posible en este caso. Entonces, pues sí, básicamente podríamos decir que es esto. Y que buscamos? Que buscamos identificar patrones ocultos en las series. O sea, en el tiempo, ver cómo se van comportando y ver qué características tienen en común y pues
descartar las que no. Y bueno, y aquí tenemos la fórmula, ¿no? Que básicamente es la sumatoria de I igual a 1 hasta acá, la sumatoria de X y luego los valores absolutos de X menos la media de al cuadrado. Básicamente, pues una fórmula que ya conocemos de mucho tiempo. Entonces, esta es la distancia euclidiana. Ahora, pues, cadenas de Markov. Dejo Jerry. Sí, para la parte de cadenas de Markov, nada más retomando, sabemos que un proceso de Markov es un proceso aleatorio y se caracteriza, ¿por qué? Porque es un proceso sin memoria. Eh, Sabemos que el proceso sin memoria, como lo tenemos aquí en la presentación, se define como la probabilidad de que x sub k va a ser igual a i de k, tal que la intersección de varios eventos, pero como es un proceso sin memoria, solo va a depender del último evento, que en este caso sería x de k-1, donde i de k-1 es el resultado. Sabemos que los procesos o las cadenas de Markov son muy utilizadas en el día a día y más que nada lo podemos ver al momento de que se crea pronósticos para el medio ambiente, para el clima. Eh, Aunque nosotros no lo veamos tan explícito en nuestra vida, es una herramienta bastante utilizada que nos brinda muchas ventajas para poder estar haciendo modelaciones matemáticas. Eh, ¿Qué es la herramienta básica de nuestra cadena de Markov? Una matriz de transición. Esta matriz de transición me va a permitir saber la probabilidad de pasar de un estado n a otro estado m con tanta probabilidad. Mi matriz de transición va a ser una n por m, va a ser una n por n, donde n van a ser mi cantidad de estados. Ahora, hay una propiedad bastante interesante y es que si la matriz de transición es independiente al tiempo, K, nosotros vamos a decir que la cadena de Markov es estacionaria y ya no vamos a tener que estar haciendo n cantidad de multiplicaciones de matrices para saber eh, los pasos a futuro que tenemos que tomar para tener la probabilidad del siguiente estado. Solo vamos a tener que elevar a, a nuestro estado de tiempo nuestra matriz de transición. Y bueno, en la parte de abajo de nuestra diapositiva tenemos una explicación detallada de cómo obtenemos esas probabilidades de estar en algún estado, dada nuestra matriz de transición y nuestro vector de probabilidades actual. También, también, ¿para qué lo vamos a utilizar las cadenas de Markov? O sea, básicamente entendemos que el mercado no es de subidas y bajadas nada más, sino es de subidas pronunciadas, bajadas pues, moderadas. Entonces, esto nos va a servir para entender, para explicar por qué el siguiente momento pasado, en este preciso momento, como me comentó mi compañero Jerry, no es algo sin memoria. Entonces, ¿por qué el momento de ahorita va a explicar el momento que sigue? Esto nos va a ayudar. Y bueno, y el Fuzzy Logic también hay que entenderlo como la vida no nada más se basa en decisiones binarias de sí y no. Aquí aquí lo basamos en que entendemos que sí hay grises. Y entonces entendemos de que si hay o no hay, entonces aquí es en este punto donde debemos de entender que, que no nada más existen escenarios binarios. O sea, y no lo digo que en este caso lo que vamos a entender es de que sí vamos a tomar una decisión sí, no, o holdear en este caso. En este caso va a ser vender, comprar, holdear. Entonces, pero en base a una toma de decisiones que va a ser como, entendamos que, ay, espera, déjenme, acepto a Montserrat. Vamos a entender que hay un espacio disperso. Entonces, ahora cabe aclarar que tenemos dos puntos muy importantes, que es el método Mamdani y el método Sugeno. El método Mamdani es, digamos, que más intuitivo y fácil de entender, porque hay que verlo así. Imaginemos, en el escenario
si X pertenece a y Y pertenece a B, entonces Z, bueno, en este caso C pertenecerá a Z. Esto es como por implicación y es como resolvemos este espacio difuso. También existe el espacio subgeno y el espacio subgeno sí se rige más en una cuestión matemática. Por ejemplo, aquí lo podemos ver como una función de que, digamos, si X es A y B es A y Y es a B, entonces Z es la función de Fx de Y, y entonces podemos hacer una función lineal en la que Z es igual a AX más BY y más C. Entonces, es aquí como podemos llegar. Entonces, sí, el Mandani es más claro y nos ayuda, o sea, sí es más fácil de entender, pero el método subgeno es como aquí, bueno, aquí cabe, digamos que es más, el método Mamdani es más fácil para la fusificación y para la desuficación es más fácil de entender el método subgeno, porque aquí estamos dando una razón, no nada más simplemente estamos implicando. Entonces, en este caso es como la fusificación y desuficación, hay que verlo como el proceso de encriptarlo y desencriptarlo. Igual de otra manera en la que Entonces, bueno, podemos ver la parte del Fuzzy Logic, es muy parecido a cuando estamos haciendo if statements en programación de if this then this o el if this then this. Es muy parecido la lógica que se trae dentro de un sistema de Fuzzy Logic. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la metodología. Para la modelación del portafolio, vamos a proponer las siguientes ecuaciones. En la primera estamos sacando el valor total del portafolio, dado la multiplicación de nuestro precio del cierre del asset por la cantidad de acciones iniciales que tenemos de ese asset y le vamos a sumar nuestro capital disponible para invertir. Eso es como solamente en el primer momento. Para los siguientes momentos, vamos a incrementar nuestro capital disponible y eso lo vamos a definir como el capital disponible en el momento K menos la multiplicación de mi precio al cierre por las acciones que voy a comprar o vender de un asset en específico, menos nuevamente la multiplicación del precio por las acciones que voy a vender, pero en este caso va a ser el absoluto, y eso lo vamos a ajustar por la comisión del broker. Entonces, una vez que le restamos a nuestro capital disponible eh, esos dos montos, vamos a obtener el capital disponible en el momento K más uno. Y bueno, la última ecuación define la cantidad de acciones que tenemos en el instrumento y esto va a ser en el momento K más uno y esto va a ser igual a mis acciones iniciales más mi U sub K, que son las acciones que voy a comprar o vender. Ahora, ¿cómo vamos a estar definiendo o controlando qué acciones o cuántas acciones voy a comprar o vender? Del lado derecho, tenemos que mi U sub K va a estar dentro de un rango de Umin y Umax. Umax va a ser cuántas acciones puedo comprar con mi capital disponible ya metiendo la comisión y nos vamos a quedar con el floor, ahora sí que con el redondeo a cero. Y con el UMIN sería vender mis acciones que tengo disponibles en un momento K. bueno, entonces aquí vamos al punto de la clusterización de patrones. Básicamente, como ya hemos comentado, tomaremos las series de tiempo y las estandarizaremos por ventanas. Entonces, pues así que básicamente aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí podemos ver cuando tenemos cuatro clusters, ¿no? Cluster cero, cluster uno, cluster 2, cluster 3. Y esto en base a las características que vemos en el tiempo. Si te regreso tantito a Ah, la claro. slide anterior, aquí Sí. es importante entender que dentro de la estrategia vamos a tener n cantidad de series de tiempo, así como tengamos de acciones. O sea, podemos tener dos series de tiempo o podemos tener n cantidad de series de tiempo. Una vez que tenemos nuestra serie de tiempo, vamos a hacer particiones por una ventana que nosotros vamos a definir. En este caso la estamos definiendo una ventana de 5 días, que son ahora sí que los 5 Ya business sabes. day. Ajá.
El tema aquí es que nosotros lo vamos a particionar empezando en martes y acabando el lunes. ¿Esto por qué? Porque una pieza fundamental de nuestra estrategia es que el algoritmo se va a correr o se va a ejecutar los días lunes con los precios al cierre del mercado, y vamos a hacer la compra-venta o el rebalanceo de nuestro portafolio el día martes en la mañana. Eso es algo muy importante que posteriormente lo vamos a detallar en el backtesting. Pero bueno, la idea principal es eso. Vamos partiendo nuestras series de tiempo en subseries, las estandarizamos y a esas estandarizaciones las clusterizamos para encontrar nuestros clusters. Y si vemos, cada clúster tiene como una decisión de mercado. Eh, en el caso del clúster uno vemos que es un, un trend follower a la baja, mientras que el 2 es al alza, es un bullish y un bearish, ¿no? Mientras que el clúster cero y el clúster 3 a mí no me están diciendo mucho. Nosotros lo que vamos a hacer es, en esos dos clústeres vamos a estar holdeando nuestra posición porque no tenemos eh, a ciencia cierta el qué va a pasar después. Solo tenemos probabilidades. Bueno, si te pasas a la siguiente slide. Y bueno, ¿en dónde entra ya la parte de cadenas de Markov? En la predicción de patrones. Lo primero que vamos a hacer es, una vez teniendo ya nuestras nuestras subseries clusterizadas, vamos a empezar a, a sacar nuestra matriz de transición con base a ese set de datos de entrenamiento. Una vez que ya obtenemos nuestra matriz de transición, ahora sí ya podemos empezar a ver cuáles son las probabilidades de estar en cada estado en un momento K más uno. Para esto, lo que vamos a necesitar es nuestro vector de estados actuales, que gracias al K-means lo vamos a poder obtener de una manera muy fácil, ¿no? Agarramos nuestra última subserie, eh, metemos el K-means para inferir en qué clúster estamos y ya nosotros vamos a saber en qué clúster estamos actualmente para poder empezar a hacer esa multiplicación matricial, ¿no? Bueno, nada más para explicar esto, este es un punto que hemos visto en clase. ¿Qué significa esto? Que esta es la probabilidad de que se mantenga en el clúster cero. Que el clúster que está en el cero se mantenga en el cero. Entonces aquí va a ser que del cero pasa el uno, que del cero pasa el 2, que del cero pasa el 3. Ahora sí que cada fila pertenece representa un clúster. En este caso son los cuatro que habíamos mencionado. Este, y pues sí, básicamente, pues esto es el principio de la cadena de Markov, ¿no? Este, pasa a la que sigue. Y, bueno, y este es el punto de la lógica difusa. Una vez que encontramos el estado actual y las probabilidades de estar, ¿qué va a pasar en el momento siguiente? Básicamente es muy parecido a lo que hemos visto ahorita con la cadena de Markov, pero ahora sí de que, o sea, en el escenario cero es igual a uno, el escenario cero, K más uno es igual a uno, entonces, U de cero en K, es igual a cero, y así se va a ir evolucionando. Entonces, básicamente es como ver la perspectiva de se va a mantener o se va, se queda, qué va a pasar. Entonces aquí es en el escenario, en los escenarios del clúster, qué va a pasar en el momento siguiente. Considerando, como habíamos mencionado ya en reiteradas ocasiones, en este momento, considerando la información de este momento. Ahora, si te regresas tantito a la slide anterior, Sí, claro. aquí es importante dejar en claro algo. El que va a hacer la lógica difusa es algo que normalmente decide el portfolio manager al momento de ver los patrones, ¿no? Si ves que el patrón actual es en cero y la probabilidad de estar en el siguiente eh, estado cero es el 100%, entonces el manager va a decir como, ok, aquí tenemos que holdear, aquí vamos a vender toda la posición o aquí vamos a hacer una compra de acciones. Ahora, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Sí. Bueno, otra cosa, Jerry, nada más. Esto que menciona, bueno, o sea, como dijo Jerry, o sea, el que lo haga el broker, pues es seguir la lógica de Mandani. O sea, él mismo, él
por conocimiento o experiencia en el mercado, va a tomar esas decisiones. Ahora, un Listo. punto importante es que el método Mandani solo funciona cuando tenemos la certeza de que el siguiente estado, que vamos a estar en cualquier estado con una probabilidad del 100%. Entonces, esto es algo que rara vez ocurre en la vida real. Para esto, vamos a emplear el método Suyeno, que en pocas palabras lo que hacemos es agarrar nuestro vector de probabilidades y lo vamos a multiplicar por nuestro vector de toma de decisiones. Aquí previamente el portfolio manager nos tiene que decir como, oye, si el siguiente estado va a ser cero, vamos a holdear; si el siguiente estado va a ser uno, vamos a comprar, etcétera. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro vector de decisión y nuestro vector de probabilidades en el K más 1, lo multiplicamos, lo sumamos y esto nos va a dar cuántas acciones de ese asset vamos a tener que comprar o vender. Y bueno, mi U sub K puede ser tanto negativa como positiva. Ahora, algo importante que aquí sí quisiera como tomar el tiempo de platicar es la metodología del event driven. Algo que nos hemos encontrado en el campo cuantitativo en los últimos años es que hay mucha desinformación de cómo hacer una estrategia de trading bien hecha. Cuando buscas en Google o cuando buscas en GitHub o incluso YouTube tutoriales de cómo crear una estrategia de trading, normalmente las personas incurren en muchos sesgos. Uno de ellos es el look ahead bias, donde con información del futuro hacen decisiones del presente. Por ejemplo, yo ejecuto mi estrategia hoy miércoles con los precios al cierre, pero también ejecuto mi orden de compra en mi backtesting hoy miércoles en la mañana. Entonces aquí yo ya estoy incurriendo en algo que no puede pasar en la vida real, porque estoy usando precios de la tarde con ejecución de órdenes en la mañana. Así como existe el look ahead bias, existen muchísimos otros sesgos que nos podemos encontrar en las metodologías de backtesting. Eh, Ahora, para poder mejorar la metodología que se ha estado usando en los últimos años, se propuso el Event Driven. El Event Driven es una simulación que va ejecutándose día a día dentro de tu código de programación, donde al momento de que se ejecuta, él entiende que se está ejecutando por la mañana, por la tarde o por la noche, dependiendo del parámetro que tú le des, y va a ir rellenándose de información como tú se lo vayas permitiendo. Si tú le dices que se está ejecutando en la mañana, no va a permitir que entre un vector de precios al cierre, porque estaríamos incurriendo en el look ahead. Eh, y así como va a ir iterando día por día, se va a ir actualizando no solo nuestro vector de precios, sino también nuestro portafolio, la toma de decisiones de nuestro backtesting. Y bueno, ¿qué ventajas tiene toda la parte del event driven? Primeramente la parte del realismo, que imita un escenario más realista, algo que se vive día a día en el campo. La eficiencia, eh, esto sí reduce los tiempos de ejecución, obviamente con una buena programación de baja latencia. Y la parte de la flexibilidad o escalabilidad. Nosotros, al momento de crear un buen algoritmo de Event-Driven Backtesting, vamos a poder meter n cantidad de estrategias, con n cantidad de assets, con n cantidad de parámetros, de una manera que lo vamos a moldear a nuestras necesidades y no a lo que se nos presenta en algún tutorial bastante simple. Entonces, esto sí es algo que quiero que se lleven. Eh, la mayoría de los eh, videos o repositorios en GitHub donde se enseña cómo crear estrategias eh, es, están mal hechos. Y bueno, aquí hay unas preguntas en el chat. ¿Qué es la baja latencia? Eh, Porque es obvio que la programación debería ser así. Ok, la baja latencia eh, en la parte cuantitativa o en los sistemas de programación son procesos
o pipelines donde se programan a muy alto nivel. ¿A qué me refiero con alto nivel? Se crean programas en C++, se crean programas en Rust, no se crean programas en Python o en R, ya que estos programas tardan mucho al momento de ejecutarse. Y a ver, nosotros no podemos notar esos tiempos que se están tardando porque para nosotros son milisegundos, pero realmente en una estrategia de trading esos milisegundos cuentan. ¿Qué otras características tienen los programas o los sistemas de baja latencia? Que tú vas programando parte por parte de tu computadora. O sea, tú vas a decir, necesito que esta parte del procesador solo funcione para esta parte del programa. O le voy a destinar tantos gigas de mi tarjeta de video a este algoritmo de Machine Learning. En la actualidad hay una rama que se llama el High Frequency Trading, donde el tiempo es lo más valioso que se tiene eh, en este campo, más que el conocimiento de las estrategias. El hedge fund que tenga el mejor equipo de cómputo o incluso el mejor sistema programado es el hedge fund que va a estar ganando. Ahora, si puedes pasar a la siguiente. Otro punto que, sí, claro. Bueno, no, es otro punto que creo que también es muy importante, Jerry, es del caché locality, en el que decimos que si hay ya ciertos valores que se están repitiendo en nuestro análisis, ahora sí que en nuestra programación de baja latencia, minimiza los tiempos, porque ahora sí que pues, estos programas son dedicados básicamente a correr, 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 correr. O sea, básicamente no es algo que estemos nosotros ejecutando manualmente, sino esto es algo que está operando todo momento. Entonces, bueno, nada más para añadir. Y bueno, ya vamos a pasar a la parte interesante. Eh, los parámetros iniciales para esta prueba fueron los siguientes. ¿Qué acciones elegimos? Elegimos las 7 magníficas, pero ahorita vamos a platicar, bueno, acabando esta explicación, voy a aunar un poco más en esa parte. Elegimos las 7 magníficas: Apple, Amazon, Meta, Nvidia, Google, Tesla y Microsoft. Nuestra ventana de entrenamiento fue de un año, fueron de 2 años, que fue todo 2021 y todo 2022. Durante este periodo se obtiene mi matriz de transición y esa matriz de transición es la que voy a emplear en mi ventana de prueba, que de igual manera son otros 2 años, fue 2023 y 2024. Para mi capital inicial pusimos un budget de $10,000. La comisión del broker fue una del 0,15%, que es la comisión que maneja Interactive Brokers. Y le pusimos una restricción a mi portafolio donde tiene que tener al menos el 10% de liquidez. ¿Esto por qué? Para poder manejar las comisiones del broker y no quedarnos sin dinero. Ahora, de lado derecho tenemos nuestra Equity Curve de nuestra estrategia, que la bautizamos como una KMMC, por K means Markov Chain. Y también tenemos un buy and hold del S&P 500. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los retornos acumulados de la estrategia algorítmica fueron de 2,67, mientras que el buy and hold del S&P 500 fue de un 0,0022. Esto es bastante impresionante, eh, pero es la magia que tiene el algorithmic trading de tú poder emplear herramientas matemáticas, no análisis técnico o todo lo que se te vende, eh, para tu toma de decisiones día a día. Eh, Cabe aclarar que este rendimiento acumulado es también muy alto porque agarramos el rally de las empresas del sector tecnológico. Más que nada, el rally que ha tenido últimamente Nvidia. Nvidia aportó muchísimo peso a ese rendimiento, pero al final del día el algoritmo decide cuántas acciones va a comprar de Nvidia. Nosotros no se lo estamos diciendo. Si el algoritmo hubiera detectado que no era óptimo comprar Nvidia, hubiera mandado un hold o un sell en todo caso para el asset de Nvidia. Y bueno, podemos ver con cuánto capital iniciamos y con cuánto terminamos.
terminamos con un capital de 18,612. A esto ya le restamos los cargos por comisiones, mientras que en el buy and hold hubiéramos ganado $22. Y bueno, ¿cuál fue la volatilidad de esta estrategia? Fue de un 0,67, bastante volátil, mientras que en el buy and hold pues tenemos algo muy, muy safety, ¿no? Un 0,01. Y bueno, nuestro max drawdown es uno del menos 0,30, mientras que en el buy and hold tuvimos un menos 3,23. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que nuestra matriz de transición no solo nos permite hacer como ese hold de acciones que probablemente van a caer y nos salva justo de estos cambios tan drásticos que llega a tener el mercado. Vemos que pues, en un buy and hold no es tan rápido un rebalanceo. Estamos expuestos a muchos cambios, son 500 empresas, tenemos muchísima exposición a varios sectores y a países. Y bueno, nuestra estrategia sí cambia dependiendo de qué acciones le montemos. En este caso lo hicimos sobre las siete magníficas, que sabemos que últimamente han estado levantando todo, no solo el sector tecnológico, sino también al mercado americano. Pero aquí es muy importante eh, entender que para que una estrategia también funcione, es necesario hacer una buena elección de acciones. Eh, aquí tuvimos una buena elección de acciones y eso ha dado una muy buena estrategia. Tenemos un rendimiento altísimo. Ahora, puedes pasar a la siguiente. ¿Cuáles son los siguientes pasos que queremos proponer en esta metodología que estuvimos abordando? Eh, Acabo este punto y contesto tu pregunta, Alberto Barreto. Eh, Nosotros, a pesar de que tenemos esta matriz de transición que nos permite holdear o vender cuando tengamos bastantes probabilidades de caída, no es un detector de regímenes per se. En los últimos años, y más que nada por Jim Simmons y Renaissance Technologies, el fondo cuantitativo con mejor rendimiento, se han abordado diferentes metodologías para detectar estos cambios de regímenes. Uno de ellos son los Hidden Markov Models, que sí tienen que ver con cadenas de Markov. Son un poco más complejos porque vamos a intentar inferir los estados, pero el problema de los Hidden Markov Models es que son bastante inconsistentes. Y bueno, en este año se han hecho varias propuestas para ya dejar de un lado los Head Markov Models y una de ellas son los Jump Models, que en estos Jump Models nuevamente buscamos reducir como esa distancia euclidiana eh, entre diferentes secuencias que vamos a estar proponiendo y penalizarlas eh, por los cambios de secuencia o de estados que se estén presentando en nuestras series de tiempo. Lo podemos ver en la fórmula. Tenemos que la primera sumatoria hace las sumas de las, de los datos respecto a un centroide que vamos a estar proponiendo aleatoriamente. Y a eso le vamos a sumar la penalización de una lambda eh, y la sumatoria de algo binario. Uno, si los estados son diferentes y bueno, cero en caso de que no. Esto nos va a generar una secuencia óptima de cambio de estados y esta secuencia óptima la vamos a poder usar como una label al momento de usar un algoritmo de Machine Learning para predecir los regímenes futuros. Como vemos en la gráfica eh, de abajo, donde se tienen unas rayitas rojas, ahí vamos a tener dos estrategias de inversión. Una estrategia de inversión nuevamente es un buy and hold del S&P 500, que es un large cap, vendría siendo el naranja, pero también vamos a tener un buy and hold del S&P 500 con esta estrategia de jump models, donde en caso de que el algoritmo detecte que va a haber un cambio de régimen a un risk on, vamos a cambiar
toda nuestra estrategia de estar 100% invertidos en renta variable a estar 100% invertidos en renta fija. Nos pasaríamos a un bono de 10 años, un bono de 5 años, o incluso un ETF como el TLT o el SHAI, ¿no? Y eso lo podemos ver en esa línea azul, donde en los cambios de régimen rojos tenemos líneas completamente neutrales. Esto se debe a que nos pasamos por completo a la renta fija. ¿Qué beneficios tiene esto? Que no vamos a tener drawdowns tan grandes como si estuviéramos expuestos a estos cambios en los regímenes de volatilidad. Pero bueno, esto es algo que seguimos trabajando en incorporar esta estrategia. Y bueno, no sé si hasta este punto tienen dudas. Veo que hay una duda en el chat. Una de ellas es, ¿cuáles serían algunas consecuencias de tener un error en la programación? Bueno, una de las principales consecuencias de tener un error en, al momento de crear una estrategia o de un backtesting es pérdidas multimillonarias. Eh, Me he encontrado muchas veces en el campo donde compañeros crean estrategias bastante buenas que sirven en su backtesting, pero al momento de que nos ponemos a revisar el backtesting, son backtesting que incurren en varios errores. El principal y el que siempre se comete es el look ahead bias que les comentaba anteriormente, o donde eh, haces tu prueba, entrenas tu estrategia, te genera en algunos casos un vector con los pesos óptimos y esos pesos óptimos los vuelves a meter desde el inicio. Entonces ya te va a dar un portafolio con pesos óptimos que se obtuvieron en el en el último momento y eso realmente está bastante mal. Edwin pregunta, hola, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Por qué para este modelo solo se usan 4 clusters y no más o menos clusters? Realmente la decisión de los clusters tú la puedes dar. En este caso nosotros solo elegimos usar 4 clusters, pero en el código de programación tú puedes decidir si poner dos o más clusters. ¿Por qué digo que dos o más? Porque de nada sirve tener un solo cluster. Normalmente con dos estaríamos teniendo un estado bearish y un estado bullish. Y ya con más podríamos estar infiriendo nuevos patrones, pero sí tendríamos que ver la consistencia que tiene nuestra estrategia a lo largo de diferentes clusters. Eh, Es- en ese punto puedes ir metiendo más cosas, como, o sea, o sea, las tendencias pueden ser de varias maneras. E incluso aquí podrías, obviamente no nos basamos en el análisis técnico, pero si tú aún quisieras yo replicar ese modelo, aquí es donde podrías aplicarlo en los clusters, porque en los clusters es donde vas a dictaminar, bueno, vas a tratar de descifrar un comportamiento y aquí es donde los clusters van a jugar un factor importante en el hecho de que el mercado se puede comportar de tantas maneras que no nada más puedes decir que va a subir o va a bajar, sino cómo va a bajar y cómo va a subir. Y ahí es donde tú vas a tener que definir y es donde volvemos otra vez a la lógica del Fuzzy Logic y todo este punto pues ahora sí que de aquí. José Manuel pregunta, ¿hay alguna desventaja al usar la estrategia en la que se cambia a una renta fija? Se ve que es útil para contrarrestar posibles pérdidas, pero no sé si viene con un costo. Muchas gracias. Eh, la única desventaja que yo vería al momento de utilizar una estrategia eh, 0-1, como así se bautiza, donde en Risk-On estamos en el mercado de equity y en Risk-Off estamos en el fixed income, es que perderíamos eh, rendimientos o no podríamos acumular tanto rendimiento como quisiéramos al momento de cambiarnos a renta fija. ¿Qué otra cosa se puede hacer en estos casos? Ok, si tú ves que va a haber un cambio en régimen de volatilidad y se te es posible meter opciones, pues yo abriría aquí algunos puts para seguir incrementando mi rendimiento y no que se me quede un rendimiento estable. Esa es la única desventaja que yo veo. Elian pregunta, ¿en qué influye el aumento o la Bueno, bueno, disminución? Sí, adelante. perdón. Nada más quería añadir otro punto de qué otro problema puede haber.
ahora sí que al añadir más parámetros y jugar este factor de decir, bueno, vamos a poner un stop aquí, porque esto básicamente funge como un stop loss, digamos, en el momento que digamos, como que el mercado me está preocupando, aquí paramos. Pero no es un stop loss en el que ya no paras, sino que simplemente tranquilizas las cosas, examinas, ves, y ahí es donde vuelves a aplicar. El problema también que puedes tener es que puedes tener el problema de, al considerar más parámetros, pues vas a generar un efecto de sobreajuste. Entonces, el sobreajuste es un tema muy complicado porque pues sí podrás considerar muchos parámetros, podrás decir, esto me va a funcionar bien, pero pues como es como el caso que mencionabas, o sea, el look ahead bias, o sea, hay cosas que pensamos que están bien y técnicamente están bien, pero el sobreajustarlas pues nos conduce a muchos más problemas también a veces. Entonces, pues es cosa de ajustarlo. O sea, ahora sí que nadie te va a poder vender la idea de que el modelo es perfecto porque el modelo es perfeccionable siempre, pero también hay que entender que el modelo se debe ajustar a las condiciones del día a día, o sea, de cómo están sucediendo las cosas. Cada vez suceden más cosas, cada vez hay más participantes en el mercado, cada vez hay más cuestiones sociopolíticas que nos afectan más. Entonces, pues todo esto nos va a afectar, ¿no? Sí, justo igual siguiendo una pregunta que contestamos, la de Alberto Barreto, donde decía de los errores de programación. Otro de los errores que acabas tú de comentar es el sobreajuste, ¿no? El overfitting es algo que muchas veces ocurre en las estrategias de Machine Learning, donde las personas piensan que entre más modelos de Machine Learning le metas, entre más XGBoost, Support Vector Machines o árboles de clasificación, o hasta algoritmos con clasificación jerárquica. Entre más de esas cosas metas, es más probable que hagas un sobreajuste a tu estrategia y no funcione. En el campo cuantitativo, las estrategias que mejor funcionan son las más simples. Ahí sí, esas estrategias baten mejor que las que traen muchísima complejidad adentro. Y bueno, contestando otra pregunta de Elian, ¿en qué influye el aumento o la disminución de clusters? El aumento o disminución de clusters va a influir en qué tan fácil el algoritmo va a poder clasificar ese patrón. Si le damos solo dos patrones, para él va a ser muy fácil decir como, ok, el primer patrón eh, tiene un valor inicial más bajo que el valor final de esa subserie, o al revés, ¿no? Entonces ya con eso podemos saber si es un trend bullish o bearish. Pero al momento de que tú le estás dando más patrones, pues no solo el algoritmo va a tener que intentar descifrar cómo son esos patrones, sino que también la toma de decisiones va a aumentar. Entonces, ¿qué tal que tienes un comportamiento como una M? O sea, ahí sería un hold o sería un buy o qué sería. El aumento de decisión de cuántos clusters vamos a usar también va muy de la mano de las decisiones del portfolio manager. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta. Si no, bueno. Vamos a ver, es momento de más preguntas. Digo, ya ha habido algunitas, me ha parecido muy interesante. Fíjense, a mí me da la impresión de que los modelos, siempre me ha dado esta impresión, que los modelos de aprendizaje automático y los modelos de control estocástico son, pues son hermanos, son como lo mismo. Entonces, pues a mí me da la impresión de que, pues es posible trabajar una cosa desde el punto de vista de la otra. Y bueno, pues eso, en ese sentido, creo que vale mucho la pena decir que la gente puede estudiar un buen posgrado en ese tipo de cosas, ¿no? De control estocástico o de aprendizaje automático y esperar librarla adecuadamente en la complementaria, ¿no? Pero vamos, esto es una opinión, en realidad no, no es que lo haya visto más allá, ¿no? Muy bien, pues entonces si no hay más, les agradezco principalmente a los expositores. Dice por ahí Pablo Monroy que le gustó mucho la plática. Muchas gracias, Pablo. También dice, es que lo alcancé a ver
parece muy interesante. Y, a ver, lo leo. Me gusta bastante la plática, me parece muy interesante y entretenida la forma en la que nos presentan las cosas. Aunado a esto, me surge la pregunta de por qué es mala idea buscar auxilio en programas y metodologías creadas y publicadas en plataformas como GitHub, siendo que esta plataforma es frecuentada por gente muy habilidosa. Es que, bueno, o sea, a esto es a criterio personal. Este, no es que esté mal necesariamente, o sea, no es, o sea, es un buen comienzo, pero también hay que entender que todos estos modelos tienen que atender necesidades muy puntuales de tanto del cliente como del portfolio manager, como de la empresa. O sea, tienes que seguir una agenda y en este sentido, pues, o sea, no puedes tratar de replicar el mismo modelo que sea, a lo mejor, en este caso yo trabajo en Multiva, no puedo aplicar el mismo modelo de Banco Azteca en Multiva, porque pues son necesidades distintas, el mercado es distinto, el target es distinto, las condiciones son distintas, entonces puedo intentar replicarlo, pero pues, como digo, las condiciones son muy distintas y si no, pues todos estaríamos utilizando el mismo modelo y pues no habría ningún diferenciador en el mercado de decir, este, pues este modelo funciona para todos, pues todos ganamos. No, porque al final de cuentas en el mercado siempre va a haber ganadores y perdedores. Desafortunadamente es la realidad. Y pues por eso el éxito de Renaissance con Jim Simmons, ¿no? O sea, de crear un modelo que le ha funcionado, que se ha perfeccionado, pero también que nunca se ha puesto a disponibilidad del público. Entonces, pues ahora sí que tú debes de balancear como de son muy buenos modelos, no se duda de eso. Son un buen comienzo para empezar tu modelo, sí, definitivamente, pero pues las condiciones son distintas, simplemente. Sí, eso es, o sea, es justamente lo que dijo Alberto en cuestión de que los algoritmos que realmente funcionan y que están generándole millones a los hedge funds no son puestos en un repositorio de GitHub. O sea, los modelos de Hidden Markov Models se desarrollaron aproximadamente por los 80s y hasta hace apenas unos años vimos códigos en GitHub donde ya lo estaban aplicando al mercado financiero. ¿Esto por qué? Porque Renaissance Technologies ya los exprimió y ya ahorita están haciendo muchísimas cosas diferentes. Sí, GitHub y YouTube son un muy buen comienzo. Si sabes buscar, bien, porque el 99% del contenido es contenido de personas que lo hacen for fun y que realmente no saben o no tienen el conocimiento de toda la delicadeza que conlleva el hacer un backtesting y una estrategia como eh, pues, se hace ahora sí que en el campo cuantitativo, ¿no? Aquí mi recomendación es, para empezar en toda la parte de algorithmic trading o de quantitative finance, lo mejor que puedes hacer es usar libros, usar eh, internet para buscar eh, nuevos papers acerca de volatilidad implícita, de control estocástico, o incluso hay un libro de un autor que se llama Marco López de Prado, donde justo pone algoritmos que sí se usan actualmente, no tal cual, los pone explícitos, pero te da la idea de cómo se usa el machine learning en el campo cuantitativo actualmente, con cosas bastante impresionantes y pues realmente los algoritmos que se ven en este libro no están publicados en GitHub, o al menos yo no me los he encontrado. Muy bien. Vamos a cerrar la sesión de el segundo seminar, el segundo seminario BAIT del mes de agosto de 2024, agradeciéndoles a Juan y a Gerardo por su valiosa participación. Y bueno, pues nos vemos el próximo mes. Gracias a todos. Excelente día. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias.